Estás sentado en un laboratorio. Un hombre con bata blanca te dice que presiones un botón. Cada vez que la persona en la habitación de al lado se equivoca, tú lo presionas. Y esa persona grita. No solo una vez, una y otra vez. Suplica, ruega que te detengas, hasta que, de pronto, se queda completamente en silencio. Miras al hombre con la bata blanca. Él dice, por favor, continúe. ¿Y ahora qué haces? La mayoría de nosotros pensamos que nos detendríamos. Pero en uno de los experimentos psicológicos más perturbadores de todos los tiempos, la mayoría no lo hizo. Esta es la historia real del experimento de Milgram, un experimento tan retorcido que cambió para siempre la forma en que entendemos la naturaleza humana. Principios de los años 60. El mundo todavía tambaleaba tras la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos. Naciones enteras marcadas. Y una pregunta sigue resonando entre los escombros de la historia. ¿Cómo pudieron tantas personas comunes cometer actos tan indescriptibles? El psicólogo Stanley Milgram no podía dejarlo pasar. Quería respuestas, no suposiciones, no opiniones. Respuestas reales. Así que, en lugar de preguntar qué haría la gente bajo presión, decidió ponerlos a prueba. ¿Su plan? Simple, diabólico. Reclutaría personas comunes, profesores, oficinistas, empleados de supermercado, y les diría que estaban ayudando con un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Pero eso era una mentira. Lo que realmente estaba probando era hasta dónde llegarían cuando se les ordena hacerle daño a otra persona. Lo que sucedió después conmocionaría al mundo y cambiaría la psicología para siempre. El experimento de Milgram era engañosamente simple, pero psicológicamente devastador. Voluntarios, personas comunes, sacadas directamente de la calle, fueron llevadas a un laboratorio y se les dijo que participarían en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria en la Universidad de Yale. Se les asignó el rol de maestro. Su tarea, sencilla, leer pares de palabras a otra persona, el alumno, y aplicar una descarga eléctrica cada vez que esa persona respondiera mal. El alumno estaba atado en una habitación contigua, con electrodos conectados a su cuerpo. Frente al maestro había una máquina de descargas, filas de interruptores etiquetados con voltajes crecientes, 15 voltios, 75, 150, así hasta llegar a los 450 voltios. Los últimos interruptores tenían advertencias grandes y en negrita: peligro, descarga severa. Y, finalmente, simplemente triple X. Al principio parecía inofensivo. El alumno se equivocaba algunas veces. El maestro activaba un interruptor y desde la otra habitación se escuchaba un leve quejido. Nada demasiado grave, solo parte del experimento. Pero luego el voltaje comenzó a subir. Los quejidos se convirtieron en gritos, luego en alaridos, hasta que se volvió tan insoportable que el alumno comenzó a suplicar que pararan, tal vez incluso gritando que tenía una condición cardíaca. El maestro, una persona común, se congelaba, confundido, aterrorizado, mirando a su alrededor como diciendo: ¿esto está pasando de verdad? Porque al otro lado de esa pared, alguien sonaba como si estuviera muriendo. Y entonces, silencio. Ya no hubo más gritos, ni respuestas, solo un vacío absoluto. Fue entonces cuando el maestro miraba al experimentador, ese hombre frío sin expresión, con una bata blanca, y decía: creo que algo anda mal. Pero el experimentador no se inmutaba, simplemente respondía con calma: por favor, continúe. El impacto emocional era brutal. Muchos maestros mostraban una angustia visible. El mismo Milgram reportó que algunos participantes se derrumbaban, con temblores, tartamudeos y risa nerviosa.
Uno incluso sufrió una convulsión, y aún así fue animado a continuar. El experimento de Milgram no era solo datos anotados en una hoja, era una olla a presión psicológica en vivo, desarrollándose en un laboratorio frío, sin ventanas, donde personas comunes se veían obligadas a enfrentarse a las partes más oscuras de sí mismas. Detrás de los números había historias reales, colapsos reales. Un hombre, un vendedor de mediana edad, entró tranquilo, educado, cooperativo, pero a medida que el voltaje aumentaba, también lo hacía su angustia. Comenzó a sudar sin control. Le temblaban tanto las manos que le costaba accionar los interruptores. Su voz se quebraba. Su rostro se retorcía de dolor emocional. Y entonces, a mitad de la sesión, se inclinó hacia el experimentador. Su voz era apenas un susurro. «Ya no quiero hacerle daño, por favor. ¿No podemos terminar con esto?» Pero el hombre de la bata blanca no se inmutó. Simplemente respondió: «El experimento requiere que continúe». Y con manos temblorosas, presionó el interruptor de mayor voltaje. Más tarde, Milgram escribió que el hombre salió del laboratorio visiblemente alterado, como si llevara una carga muy pesada. Otro participante reaccionó de forma distinta. Mientras el alumno gritaba de dolor, este hombre comenzó a reír, no por crueldad, no porque le pareciera gracioso, sino porque no sabía qué más hacer. Era una risa aguda, incómoda, chocante frente a los gritos que salían de la otra habitación. Se tapó la boca, se disculpó, pero la risa seguía saliendo, como si su mente intentara escapar del momento. Milgram escribió después que esa risa no era alegría, era supervivencia. Un mecanismo desesperado para sobrellevar el choque entre modalidad y obediencia. Estos participantes no eran despiadados, eran humanos. Y sus reacciones, temblores, súplicas o risas, revelaban algo aterrador, que bajo presión de la autoridad, incluso las buenas personas pueden sentirse atrapadas y aún así obedecer. Pero tal vez el momento más perturbador fue cuando un participante se derrumbó por completo. A medida que las descargas aumentaban y los gritos se intensificaban, este hombre, claramente sobrepasado, comenzó a temblar incontrolablemente y, de repente, colapsó en una convulsión total. Su cuerpo se sacudía violentamente, los brazos se agitaban, tenía los ojos desorbitados por el terror. Ahí debió terminar todo, pero no fue así. Cuando el hombre recuperó algo de control, apenas capaz de mantenerse sentado, el experimentador, con rostro imperturbable y voz clínica, simplemente dijo: «Por favor, continúe». Y de forma increíble, el experimento continuó. Ese momento sacudió a la comunidad científica. Ya no se trataba solo de hacerle daño a alguien al otro lado de una pared. El trauma estaba ocurriendo en tiempo real, justo frente a ellos. Milgram admitiría más tarde que no había comprendido del todo el daño emocional que este experimento podría causar. Esa convulsión fue su llamado de atención. A medida que el experimento avanzaba, algo inquietante comenzó a surgir. Los participantes, visiblemente perturbados por lo que hacían, empezaron a decir lo mismo una y otra vez: «No soy yo. El responsable es el experimentador». Esa frase lo decía todo. Era una forma de sobrevivir al momento, de transferir la culpa, la responsabilidad y la carga moral. No eran monstruos, no querían hacer daño, pero en sus mentes no eran ellos los que lo hacían, solo seguían órdenes. Y ninguna historia capturó mejor esta guerra interna que la protesta silenciosa de un hombre. Se aferró físicamente a la máquina de descargas, envolvió sus brazos alrededor de ella, negándose a presionar el botón. Su rostro era puro dolor. Todo su cuerpo temblaba mientras luchaba contra las órdenes. Repetía «no» una y otra vez, pero el experimentador seguía presionando. Y finalmente, tras lo que parecía una eternidad, cedió.
Milgram describió ese momento como una colisión desgarradora entre la conciencia y el control. El hombre quería detenerse. Sabía que debía hacerlo, pero bajo una autoridad implacable, incluso la resistencia más fuerte puede quebrarse. Suena aterrador, ¿verdad? Y lo fue. Definitivamente lo fue. Pero aquí viene el giro. Afortunadamente, solo un lado del experimento era real. Lo que los maestros, los voluntarios, no sabían era que la persona que gritaba en la otra habitación era solo un actor. No había descargas eléctricas, no había dolor real, pero el montaje era impecable. La máquina de descargas parecía auténtica, los gritos sonaban reales, las súplicas por compasión desgarradoras. Para el maestro, cada vez que activaba un interruptor, sentía que estaba torturando a una persona viva, y esa fue la verdadera pesadilla. Pero el daño que causaba no era físico, era psicológico, y las cicatrices, esas sí eran reales. Los resultados de Milgram dejaron al mundo en shock. Aproximadamente el 65% de los participantes, casi 2 de cada 3, llegaron hasta el final. Activaron el último interruptor, 450 voltios, la descarga más alta posible. Y todo eso después de escuchar gritos desgarradores, súplicas desesperadas y, finalmente, un silencio total. No eran monstruos, no eran criminales ni sádicos. Eran maestros, vendedores, secretarias, gente común que había entrado desde la calle. Y sin embargo, bajo el peso de la autoridad, se convirtieron en algo distinto. Cuando el experimento se hizo público, la reacción fue de horror, no solo por los resultados, sino por los métodos. ¿Era ético someter a las personas a ese tipo de tormento emocional? ¿Engañarlas tan completamente? ¿Hacerles creer que estaban hiriendo a alguien? ¿Quizás incluso matándolo? Los críticos calificaron el trabajo de Milgram como cruel, manipulador, una trampa psicológica, pero otros dijeron que revelaba algo que no podíamos permitirnos ignorar, que, bajo la presión adecuada, casi cualquiera puede convertirse en un agente del daño. Milgram defendió su experimento, afirmó que el trauma fue temporal y que el conocimiento obtenido valía el costo, pero las consecuencias fueron enormes. El estudio provocó un ajuste global en la investigación psicológica, con reglas éticas más estrictas, nuevas protecciones para los participantes y un principio clave que antes no era obligatorio: el consentimiento informado. A partir de entonces, los experimentos nunca volverían a ser los mismos. Pero vayamos a la gran pregunta que aún queda: ¿por qué tanta gente obedeció? ¿Por qué no se levantaron y se fueron? Milgram creía que la respuesta no era la crueldad, sino la estructura, la forma en que la situación estaba diseñada para atrapar a las personas en la obediencia. Número 1. La presencia de autoridad. El experimentador vestía una bata de laboratorio, hablaba con seguridad y representaba a una institución respetada. Para los participantes, él era la ley. Número 2. Escala gradual. Las descargas no empezaban en 450 voltios. Comenzaban con una pequeña, casi imperceptible, justo lo suficiente para que el siguiente paso pareciera manejable. Como hervir una rana, un grado a la vez. Número 3. La difusión de la responsabilidad. Una y otra vez, los participantes decían: yo no quería hacerle daño, pero pensé que el experimentador era el responsable. Juntos, estos elementos formaban la tormenta perfecta, una que podía superar la moral personal, el sentido común, incluso la empatía más básica. Y eso es lo que hacía al experimento de Milgram tan aterrador. No nos mostró a las peores personas, nos mostró lo que cualquiera de nosotros podría hacer, bajo la presión adecuada. ¿Y tú? ¿Te detendrías? ¿U obedecerías? El experimento de Milgram no es solo historia,
es un espejo que nos obliga a enfrentar los límites de nuestra conciencia y de nuestro coraje. Si esta historia te parece tan perturbadora y fascinante como a mí, suscríbete. Tenemos más historias reales, experimentos escalofriantes y momentos oscuros de la historia que revelan hasta dónde puede llegar el ser humano. Hasta la próxima. Mantente curioso y mantente a salvo.